Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud por Metro. Y hoy en lo personal estoy muy contento. Tenemos un invitado de gran categoría. Me estoy refiriendo al licenciado Hugo Hirsch. Muchas gracias por Gracias, invitarme. Hugo. Estuvimos conversando en la fiesta de cumpleaños de un querido amigo, el doctor Hugo Jerkovich, sobre temas ligados a los cambios en la vida corporativa, en los recursos humanos, lo que él dado en llamar, denominar como la psicología positiva, una mirada interesante sobre las dificultades, la complejidad de la vida moderna. Y me gustaría hablar de eso, Hugo. ¿Cómo definirías a la psicología positiva? En lugar de preferir una definición técnica, diría, ¿sí? Psicología positiva, que ahora está un poquito de moda, lo que la perjudica, es básicamente un cambio de énfasis en el modo en el que atendemos a las cosas que pasan en la gente y entre la gente. Pasamos de una visión centrada en los problemas, o en el caso de la psicoterapia, en la psicopatología, a una visión centrada en los recursos. Y esto se aplica a la psicoterapia, pero se aplica también a todo lo que es psicología de las organizaciones. Ha habido un desplazamiento, digamos así, y una mirada mucho mayor hacia lo que las organizaciones cuentan de sí mismas, cómo elaboran los éxitos, con qué recursos tienen las personas que trabajan en ellas, y básicamente qué emociones es bueno que surjan en las organizaciones y en las personas. Les quiero contar a los televidentes que Hugo Hirsch es un referente internacional en América Latina en temas de recursos humanos. Grandísimas corporaciones cuentan con su colaboración, con su asesoramiento. Y me gustaría hablar del tema del relacionamiento, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito corporativo. Los argentinos somos medios discutidores, controversiales. Los porteños son tanto melancólicos, medios depre. ¿Cómo se puede lograr este recurso de la psicología positiva, tanto en el ámbito de la pareja, cónyuge, novios, amigos, como en el ámbito de la relación laboral? La buena noticia es que hay algo que se puede aprender. Se puede aprender cómo vincularnos, ¿sí?, de maneras en que es más probable que podamos llevarnos bien. Y esto se ha estudiado en las parejas y se ha estudiado en las organizaciones. En el ámbito de las parejas, un matrimonio que ha desarrollado investigaciones sobre cómo las parejas se llevan y qué predice, digamos así, el éxito en el tiempo, en el relacionamiento, o al contrario, incluso la posibilidad de divorcio, establecieron lo que se llama la regla del 3x1. Si nosotros funcionamos como una pareja, entonces podemos decir que nos llevamos bien y probablemente nos vamos a seguir llevando bien si tenemos 3 interacciones positivas por cada interacción negativa. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué es una interacción positiva? En un sentido nos lo imaginamos, ¿verdad? Si tú me dices algo, me haces una observación de cualquier naturaleza y yo tomo eso, lo desarrollo y tú a su vez lo tomas, eso es positivo. Si en algún punto lo descalifico, no lo tomo en cuenta, o cuando yo lo tomé en cuenta, tú no lo tomas en cuenta, entonces la interacción fue negativa. Lo importante de eso es que si tenemos interacciones positivas, nuestras emociones tienden a ser positivas. Y al revés. No podemos vivir sin emociones negativas, cumplen una función evolutiva tan importante como las emociones positivas. Pero de acuerdo al balance, vamos a inclinarnos hacia la exploración o vamos a inclinarnos hacia la retirada. Pensaba en balance-balanza. Mientras te escuchaba hablar decía, en los 2 platos de la balanza debe haber 3 positivas y una negativa. Si fuera un televidente sentado en su sillón en Neuquén, en Tartagal, en Ushuaia, le preguntaría al licenciado Hugo Hirsch, ¿por
qué no me da algunos ejemplos? ¿Por qué no ilustra esto que me parece tan interesante para poder entenderlo e intentar aplicarlo con mi pareja? Ok, sí. Suponiendo que yo le diga a mi pareja, podemos ir al cine hoy, ¿sí? Puedo decírselo, por ejemplo, de una manera en que yo digo, bueno, vayamos a ver esto. ¿Sí? Y a lo mejor ella me dice, vamos. ¿Sí? Y en el tono puede haber distintos tipos de cosas. Y según cómo yo lo tome, puede haberse transformado en algo positivo o lo contrario. Si supongamos que yo digo, la última vez fuimos a ver la película que a vos te gusta, podríamos esta vez ir a ver algo que me guste a mí, la probabilidad de que vos como mi pareja tomes eso y lo desarrolles positivamente, existe. Pero hay una posibilidad también de que no. ¿Sí? Si alguien nos viese durante el día, diría, en general, estos intercambios que tenemos, viene, va, viene, ¿sí? Podrían tener un signo más o un signo menos. Si en general tenemos 3-1, nos estamos llevando bien. Si fuese 1-1, la probabilidad de que nuestra relación termine es bastante alta. Conversando en Barcelona con Jaume Soler y Sí. Mercè Conaglo, los autores creadores de la ecología emocional, en la Fundación Ambit, él quebraba el mito de que la discusión apasionada y a veces frontal era un requisito de la buena pareja. Y esto que decís lo confirma, es decir, la discusión en términos de consenso, de diálogo, de acuerdo, del 3-1. Cuando es 3-1, digamos, la crispación parece no ser un requisito para una buena convivencia conyugal o de pareja. Completamente. Lo cual no quiere decir que no pueda haber momentos de discusión. No, por supuesto, ¿verdad? por supuesto, ¿No? por supuesto. Y pueden ser fructíferos también. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que si en una relación, digamos, de dos personas, la discusión es frecuente, es probable que eso no funcione bien. Y lo mismo, si simplemente una de las partes señala algo y la otra se bloquea o no lo toma en cuenta o lo desdeña, y a lo mejor las cosas siguen así mucho tiempo, pero no están yendo para bien. Es la reconfirmación en la interacción la que a la larga tiene que tener un buen balance. La experiencia, Hugo, demuestra que esos stocks, esos archivos suelen quedar y un día volcánicamente, cuando lo negativo supera lo positivo, en este caso, emergen, ¿no? Es muy interesante lo que decís de Stokes, porque estos estudiosos de la interacción de las parejas, Gottman y su mujer, dicen que las parejas que funcionan bien, lo cual no quiere decir las parejas que no tienen problemas, porque las parejas que funcionan bien también tienen problemas, pero las parejas que funcionan bien funcionan en lo que se llama un intercambio donde hay un banco. Si yo estoy demasiado atento a lo que vos me vas a dar en el minuto siguiente, no funciona bien, ¿sí? Tenemos que depositar sabiendo que a la larga nos van a devolver nuestro depósito. Si ambos tenemos esa actitud, las interacciones serán 3-1. Si estamos permanentemente buscando cómo nos responden en la interacción, eso es disfuncional y va a llevar a un camino donde nos vamos a quedar sin fondos. Sí, a veces me parece que asociamos los buenos modales, la caballerosidad, la feminidad, el buen trato, el vínculo agradable, con cierto pensamiento rosado en el sentido light, New Age, digamos. Sí. En todo caso, discrepo. Creo que las buenas maneras, ¿sí? Schopenhauer decía, y él era un hombre particularmente hosco, que la amabilidad es a las personas lo que el calor a la cera, ¿sí? Permite darle forma a las relaciones.
Y creo que la amabilidad, sinceramente entendida, es un asomarnos a la posibilidad del otro y es una invitación. Esa amabilidad no tiene nada que ver con una visión rosa, tiene que ver con algo que a lo largo de los siglos se ha cultivado porque suscita ciertas emociones positivas nuevamente. Proverbio de Salomón dice que la blanda respuesta apaga la ira, en el sentido, no blanda en el sentido Sí. de una respuesta amigable, dulce, afectuosa, neutraliza, porque para discutir hace falta dos. Sí. Pero para dialogar también, y para consensuar también. Y para manejar los conflictos, porque los También. conflictos existen. Pero si los queremos resolver, o incluso si no podemos resolver ciertos conflictos, para acotarlos al terreno al que pertenecen, necesitamos poder apreciar al otro, valorar sus cualidades, tener eso en cuenta y dentro de eso buscar cómo nos llevamos. Armonizar la miel con la hiel, ¿no? Así es. Hugo, esto es en el plano de la vida privada. Sí. ¿Cómo se aplica este pensamiento al mundo de las empresas, de las compañías? Hay tres aspectos que yo quisiera mencionar ahí. Primero, ¿sí? Las teorías modernas de management ponen cada vez más el énfasis en que el líder o los liderazgos se ejercen a través de las emociones. Y es obvio que eso implica apuntar más a las emociones positivas que a las negativas. ¿Sí? Por supuesto que la ansiedad por el fracaso ocupa un papel, pero si no hay un optimismo subyacente en el sentido de que es posible superar los obstáculos, y si el líder no proyecta ese optimismo, no va a funcionar. Proyectar ese optimismo implica apreciar en cada una de las personas con las que trabaja su disposición, sus talentos, sus posibilidades. Y nuevamente ahí aparece, Fredrickson trabajó las mismas reglas de Gottman aplicadas a las parejas, a las organizaciones. Los equipos de trabajo que funcionan bien cumplen una regla más exigente que la de las parejas. Un buen equipo tiene 5-1. 5-1. 5-1, 5 interacciones positivas por cada negativa. Y de nuevo, 5 positivas por cada negativa no significa que todo el mundo esté sonriendo todo el tiempo, ni diciendo cosas bonitas. Significa que el intercambio, ¿sí?, confirma a la otra persona, la toma en cuenta y valora lo que está aportando en esa interacción. Eso es 5-1. Las emociones positivas llevan a la curiosidad, mientras que las negativas llevan hacia el espíritu crítico y hacia el repliegue. Necesitamos el espíritu crítico. Hay muchas situaciones, nosotros no queremos gerentes financieros optimistas, ¿verdad? Queremos a alguien que mire críticamente las cosas. Pero los liderazgos organizacionales deben apuntar hacia el entusiasmo por la posibilidad. Eso depende del líder y también de su capacidad de seguir con ellos. Y un último punto importante me parece para nuestras preocupaciones. Se habla mucho de estrés en las empresas. Todos los estudios muestran, ¿sí?, que hay cada vez más estrés ocupacional y simultáneamente son las emociones positivas las que pueden ayudarnos a manejar ese estrés. En última instancia, poder crear ambientes positivos en las organizaciones tiene un impacto en la salud, no solo en la productividad. Mientras vos, Hugo, hablas, yo inevitablemente recorro, he tenido una larga experiencia en la vida corporativa y hay compañías, vamos a llamarlas de última generación, por así decirlo, que empiezan a aplicar el mundo emocional de vuelta, sí, sin caer en situaciones románticas, por así decirlo, que son pragmáticas. Vi una compañía que voy a nombrar, Natura, en Brasil, que veo como una compañía que está volcada a la gente, pero también veo todavía viejos modelos de tiranización, sí,
tengo que ir a trabajar, nunca nada bueno. Pareciera ser que en el liderazgo reconocer, Hugo, qué buena tarea ha hecho, me gustó su presentación, realmente el esmero suyo se ha manifestado, es tomado como una claudicación Sí. en muchos casos. Sí. Y esto promueve el estrés porque es como las madres antipáticas y rigurosas que nunca ven nada bueno en las cosas que hace su hijo. Así es. Pero la tendencia general en las organizaciones hoy es a, incluso diría yo, promover y evaluar a los líderes por su capacidad de interacción con las personas con las que trabajan, con el resto de los empleados. Su capacidad, buen feedback, de apoyar a la gente. Hoy en día es cada vez más difícil para alguien que no tenga inteligencia emocional, que no tenga compasión en el sentido norteamericano del término, que tiene más que ver con empatía y sentir con el otro. Quienes carezcan de esas aptitudes no van a llegar a las posiciones más importantes de las organizaciones, porque hoy, desde que arrancan, los están evaluando también por esa posibilidad. Es imposible en una organización cada vez más diversa liderar sin tener en cuenta estos factores. Un muy querido amigo, Fernando Vega Olmos, estuvo en Silicon Valley recorriendo Facebook y todas las compañías de punta, los proyectos de Apple, etcétera, Google. Y se notaba un ambiente muy distendido, donde además de haber elementos lúdicos que todos conocemos, como pool, como ping-pong, comidas orgánicas, bebidas saludables, horarios flexibles de ingreso y de salida. Y también lo interesante de una compañía argentina, de la que me han informado días pasados, una tarjeta de crédito donde hay lista de espera de empleados que quieren estar ahí. Y donde la remuneración ocupa un lugar, pero no todo el lugar. Están buscando un trato ecológico, un trato optimista, un ámbito de trabajo donde hoy la gente pasa muchas horas del día. Hoy la jornada de 8 horas casi no existe en la vida corporativa. Llamativo cuando uno pasa por las avenidas de Buenos Aires, Puerto Madero, Leandro Alem, Paseo Colón, las luces de las oficinas encendidas a las 21, a 22 con horario activo. Tu comentario, por favor. A medida que las organizaciones se desarrollan, necesitan más gente talentosa. ¿Sí? Y para ciertos tipos de organización no abunda la gente talentosa. Los ejemplos que vos mencionás en Silicon Valley son particulares en ese sentido. Son muy virtuosos. ¿No? Porque realmente necesitan reclutar a personas que puedan innovar, ¿sí? Que puedan crear. Entonces hay lo que se llama, y ahora en todos lados en recursos humanos se habla de la guerra de los talentos, que es la guerra por los talentos, que en el fondo tampoco es una guerra, pero es una búsqueda sí, pero es de una ser nominación. atractivo, exacto, de la compañía de ser atractiva para la gente talentosa, atractiva para atraerla y atractiva para retenerla. Y entonces, ¿qué contribuye a eso? La imagen que la compañía da y después las acciones que desarrolla para que esas personas permanezcan allí. Eso puede tener que ver con el factor económico, depende de la naturaleza de los empleados y lo que están buscando, si lo que privilegian es una cuestión o la otra, pero en general buscamos en cualquier organización la gente más competente. Si uno tiene gente competente, se ahorra cualquier cantidad en capacitación. Si uno retiene a la gente competente, ¿sí? Vuelve a ahorrarse una cantidad de instrucción, de falta de eficiencia, etc. ¿Qué se puede hacer para eso? Y volvemos al principio. Si el ambiente en el que vos trabajás es un ambiente que implica buen humor, que implica entusiasmo,
que implica posibilidad de ver que algo sale de allí, que implica que tus compañeros en promedio te gustan, vos vas a querer trabajar ahí. Estamos en presencia de una matriz costo-eficiente, además de todo esto. Así es decir, las corporaciones que promueven esta asociación inteligente entre el recurso humano, el interés de los accionistas, de la compañía, ven los frutos de esta acción entusiasta, positiva. Voy a volver a usar la palabra ecología de trabajo. Hay compañías donde uno entra y siente irritabilidad y tensión, y una compañía donde, no por estar distendidos, son menos eficientes. Todo lo contrario. Es perfectamente lograble ser muy eficiente. No vayamos al extremo, que son los equipos de alto rendimiento, pero en los equipos de alto rendimiento hay tensión, pero hay tensión entusiasta. Hablamos del deporte ahora. No solo del deporte, los equipos de alto rendimiento... Sí, esos task force de las compañías. Sí, ¿no? En general hay una cierta tensión, pero de nuevo, es tensión asociada al entusiasmo, a la posibilidad. ¿Sí? Como eso es imposible de ser sostenido constantemente, tiene que estar acompañado de momentos un poco más tranquilos. Pero de nuevo, vos buscás cómo encajan los diferentes talentos del equipo, ¿sí? Cómo identificás esos talentos, cómo los desarrollás, cómo haces que eso funcione en una cierta armonía, que no vaya hacia la rivalidad, ¿sí? Sino a la competencia por ganar. Un factor interesante, yo te decía al principio de todo, que psicología positiva implica mirar más bien los recursos que los problemas. Si pasamos a los problemas por un momento, si uno mira el manual diagnóstico de enfermedades mentales, 25% de la población, entre 20 y 25% de la población, puede ser identificada en cualquier momento como teniendo alguno de los síntomas del manual de, llamémoslo, perturbaciones emocionales, enfermedades mentales. O sea, de cada 100 personas, 25 entramos en algún lado en ese manual. En las organizaciones también. Entonces, si vos lo querés mirar desde el punto de vista salud mental, un cuarto de cualquier organización debiera estar integrado por gente que tiene problemas en el ámbito psicológico de alguna clase, desde una fobia simple, ¿sí?, hasta un trastorno de pánico. La gente difícil, que llama Hugo Hirsch. La gente difícil, ¿sí? Ahora, podemos tener varios enfoques para eso, pero uno de los enfoques importantes es que si el clima general es bueno y las emociones son positivas, esas problemáticas no es que desaparecen, pero el contagio del buen ambiente, exacto, favorece. No, es que mientras esto ocurre, veo algunos rostros que dicen, mire, Gir, hay precarización laboral, hay desocupación, el 1 al 5, digamos, sí, temeridad, las cuotas, el compromiso, la hipoteca de la casa. Hay como un aprovechamiento obsoleto, por lo que yo escucho, como metodología, porque este hombre asustado, a punto de ser despedido, o por lo menos en su fantasía o en sus temores, termina siendo muy poco productivo para la compañía. Sí, pero hay un punto sobre eso. Definitivamente, si una compañía pasó últimamente en la economía argentina, con los diferentes vaivenes, hubo una cantidad de compañías que por cuestiones vinculadas con la posibilidad de importación y demás, varias se achicaron mucho, ¿no? Y bueno, y eso implicó una cantidad importante de despidos. Cuando eso ocurre, en ningún lado el clima... Por supuesto. Es bueno, ¿verdad? No me refería a eso. No, pero aún en esa situación, existen modos de trabajar con las personas, tanto las que quedan como las que se van, en desarrollar perspectivas, no sé si optimistas, pero antipesimistas. Sí, positiva, ¿sí? Perspectivas positivas
de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, aún en un ámbito en el que naturalmente, digamos, la gente no va a estar entusiasmada. Hugo, gracias por este aporte, por ilustrarnos tanto. Vamos a poner las mejores direcciones tuyas, porque hay ayuda para los empleados desde una institución que manejás vos, y mi cariño personal a Héctor Barrios, a Ricardo Sterin, estos profesionales del Centro Privado de Psicoterapias. Gracias por acompañarnos. Te agradezco muchísimo. Y a ustedes, gracias por seguirnos en Facebook, YouTube, en todas las plataformas sociales. Será hasta la semana entrante, Dios mediante, y recuerden que primero la salud. Muchas gracias.